Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí, ¿verdad?, ante la presencia del Señor para traer el estudio de su palabra número 6 en el expositor, y los que no tienen expositor en la Biblia, y vamos a estar en Deuteronomio 18, del 15 al 18, Hebreos 3, del 1 al 6, el 12 y el 13. Le damos la gloria, ¿verdad?, Dios Todopoderoso. Primero que nada, me acompaña la asistente del pastor, nuestra hermana Janet, ¿verdad?, donde vamos a estar las dos, pues, haciendo como explicando y hablando, ¿verdad?, sobre esta clase tan preciosa y tan bonita. Vamos a empezar con una oración, ¿verdad?, para que el Señor sea el que se glorifique y se manifieste, que su palabra sea el que nos hable a través de ella en nuestros corazones. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos ante tu presencia. En el nombre de Jesucristo te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, dándote a ti toda la gloria, Padre Santo, por habernos permitido una vez más venir aquí y estudiar, Padre Santo, con el conocimiento del Espíritu Santo, para poder venir a hablar sobre tu palabra. Padre, te damos las gracias por todos los hermanos que se están conectando, por todos los que están, Dios mío, ya presentes, y por los que se van a conectar, Dios de la gloria, pidiéndote, sí, Dios Santo, que seas tú, Padre Celestial, el que abra el entendimiento, Dios mío, de cada uno de nosotros, para que entendamos con claridad lo que tú nos estás hablando sobre tu palabra, porque tu palabra, Dios mío, redarguye, escudriña y nos enseña, Padre mío. Te glorifico, te exalto en el nombre de Jesús. Presentamos esta clase para que seas tú, Espíritu Santo, que tomes el control de ella y que nos uses como una vasija, Espíritu Santo, para traer lo que tú quieras poner sobre nosotros. Te glorificamos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Ok, vamos a estar, ¿verdad?, leyendo la lección. Moisés, dice esto: Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Hermana Janet, para que usted lea los objetivos, el pensamiento central y el texto áureo. Sí, los objetivos de esta noche es definir la conducta de Moisés como tipo de Cristo, el Hijo fiel, interiorizar la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. La número 13 es formular la conducta del creyente como fruto de la vida de Cristo en él. El pensamiento central: la Biblia nos da en Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad que Dios espera de los que servimos en el ministerio cristiano. Y el texto áureo se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Hebreos 3:5. Amén. Y empezamos con esto leyendo, ¿verdad?, en el expositor de Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pidiste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que él constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas las casas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza
y le gloriemos en la esperanza. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestro corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén, amén. Amén, amén. Poderosa la palabra del Señor. Amén, gloria a su nombre, ¿verdad? Esta clase pues también seguimos, ¿verdad? Con el prototipo de Cristo, como se habló de Isaías, como se habló de José, y ahora pues, ¿verdad? Estamos hablando de Moisés, prototipo de Cristo, donde, ¿verdad? Vamos a hablar qué era y en qué comparación, porque las cosas de la Biblia y en el Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo Testamento. Y muchas de las cosas que se habían llevado en el Antiguo Testamento son prototipos de Cristo. Y Moisés, sabemos quién es Moisés, que fue criado por la hija del faraón, fue criado en Egipto, fue criado con las costumbres y todo en Egipto, pero él era nacimiento, él era hebreo y tenía eso en su sangre. Hablando de los prototipos de Moisés, para que entonces podamos entender un poco más cuando estemos desarrollando la lección, yo voy a pedir a la hermana Janet, porque ella tiene los prototipos aquí de Cristo para que ella empiece con esto, de Moisés. Amén, Dios le bendiga nuevamente. Un placer y un privilegio, ¿verdad?, poder estar con la hermana Zoraida en esta preciosa clase. Y como decía la hermana, ¿verdad?, estamos estudiando, ¿verdad?, los prototipos, y hoy nos tocó, ¿verdad?, Moisés, tipo de Cristo, el hijo fiel. Y cuando nosotros buscamos y podemos comparar y hacemos las comparaciones, valga la redundancia, la analogía, que es una comparación, podemos encontrar, ¿verdad?, en el caso de Moisés, que, ¿verdad?, que cuando se ordenó el asesinato de Moisés allá en Egipto, o sea, de todos los niños en Egipto, ¿verdad?, es una de las cosas que lo podemos comparar a lo que le pasó a Cristo. Cristo también tuvo que huir, Cristo en un momento tuvo que huir, ¿verdad?, hacia Egipto, o sea, sus padres lo llevaron a Egipto, él siendo un bebé, habiendo nacido en Belén, para él poder escapar de una orden que había había sido decretada por Herodes el Grande para matar a todos los niños de 2 años, ¿verdad?, para abajo. Y sus padres tuvieron, ¿verdad?, que llegar allá a Egipto. Mateo 2:13 al 16 nos habla, ¿verdad?, de cuando eso aconteció. Cuando usted busca Éxodo 2 del 1 al 6, ahí nos habla cuando fue, ¿verdad?, cuando fue que Moisés tuvo, ¿verdad?, que la mamá de él esconderlo por 3 meses, ¿verdad?, y luego que lo esconde con 3 meses, hace una barquita y lo envía río abajo, y ahí es donde lo encuentra la hija del faraón, porque Dios tenía propósitos con Moisés como libertador del pueblo. Amén. Algo bien importante es que ambos, tanto Cristo como Moisés, fueron llamados para libertar a un pueblo. Moisés fue llamado y levantado para libertar a un pueblo cautivo, y Dios, o sea, Jesús, Dios envió a Jesucristo para que Jesucristo libertara a la humanidad del pecado. Amén. Así que ambos en eso tienen una tipología, o sea, ambos, ¿verdad?, son parecidos en eso. Por eso es que Moisés es prototipo de Cristo. Cuando Moisés en el desierto estaba llevando al pueblo por el camino del desierto, el pueblo pecó contra Dios, el pueblo murmuró contra Dios. Eso usted lo puede buscar en Números 21, 4 al 9. Y cuando ellos murmuran contra Dios, Dios envía a Moisés, antes de enviar a Moisés, envía unas serpientes que mordían, ¿verdad?, a las personas y los mataban por ellos haber murmurado contra Dios. Entonces Dios envía a Moisés a que Moisés haga una serpiente de bronce y haga una asta. Una asta es como, ¿verdad?, nosotros diríamos, es un pedazo de madera donde esa serpiente de bronce Moisés la debía de poner en ese lugar. Y esa serpiente de bronce, cuando ellos miraban a la serpiente de bronce, ellos eran
eran mordidos por la serpiente, ellos eran sanados instantáneamente. Y esto era un prototipo de Cristo en la cruz del Calvario, donde Cristo iba a ser el sanador no solamente de nuestras enfermedades, sino el sanador de nuestros pecados. Amén. Porque la enfermedad peor del hombre no es la física, sino es la del alma. Amén. Entonces esto era prototipo de Cristo. Amén. Y hablando por eso, ¿verdad? Si usted busca el tipo de la farmacia hoy en día se representa como una cruz, como una culebra enredada ahí. Y eso viene de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, continuamos entonces con esa aportación, ¿verdad?, que hizo la hermana Zoraida. Y entonces vemos, ¿verdad?, que ya le dije, en Números 21, 4 al 9, la serpiente, ¿verdad?, de bronce. Ahí usted puede buscar, es una historia muy bonita, y usted puede buscar, ¿verdad?, ahí para que nosotros podamos aprender de que cuando murmuramos contra Dios es pecado, y al Señor no le agrada que nosotros murmuremos contra Él, y lo que aconteció. Ahora, en Cristo se cumplió, ¿verdad?, cuando en Isaías 53:5, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Una de las otras tipologías que vemos entre Cristo y Moisés es que Moisés envió 12 espías para explorar toda la tierra prometida. Jesús seleccionó a 12 discípulos para predicar el evangelio, aunque no fueron exclusivamente 12, quiero hacer la aclaración, porque verdad, él también preparó a 70, que dice que también los envió, pero en cuanto a los 12, ahí hay una tipología. Moisés ayunó por 40 días en el Sinaí. Eso se encuentra en Éxodo 34, 28, y él ayunó, ¿verdad?, por 40 días, y el Señor Jesucristo oró 40 días y ayunó 40 días antes de ser tentado por el enemigo. Eso usted lo busca en Lucas 4, 1 al 15, ahí usted lo puede encontrar. Algo bien importante de la tipología entre Moisés y el Señor es que Moisés hizo señales y milagros por medio, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, la mano poderosa de Dios que lo capacitó para que él pudiera hacer estos milagros y estas señales. Cuando nosotros vemos a Cristo, Cristo hizo señales y milagros en toda su vida. Amén. Entonces, nosotros vemos que en el libro de Juan, ¿verdad?, por mencionar uno de los evangelios, dice, hay 7 milagros que hizo Jesús. Ahora, no quiere decir que se limitó a 7 milagros, no quiero que la gente piense en eso. Jesús hizo muchos milagros, los cuales no están todos registrados en la palabra del Señor. Yo estoy mencionando los 7 que aparecen en el libro de Juan, pero todos los evangelios hablan de los milagros que hizo Jesús. Otra de las cosas, ¿verdad?, que también podemos hablar en otra de las tipologías es Moisés cuando resplandecía de la gloria de Dios, ¿verdad?, cuando él desciende del monte Sinaí después de haber estado hablando con el Señor. Éxodo 34, 29. Y Jesús resplandeció, ¿verdad?, con la gloria del Señor cuando estuvo en el monte de la transfiguración. Mateo 17, 2 al 3. Amén. Otra de las cosas que yo sé que más adelante la hermana Zoraida va a estar hablando acerca de esto, Moisés fue un profeta porque él hablaba de parte de Dios, fue escogido como profeta, y eso lo habla de la lección. Pero Jesús se dice que fue el verdadero profeta porque Jesús fue el profeta perfecto. Eso lo encontramos en Deuteronomio 18, 15 al 19, que profetiza que va Dios profetizando que va a enviar a un profeta mucho más supremo que Moisés. Amén. Ahora, cuando hablamos de Jesús, te puede encontrar que en Jesús, ¿verdad?, se habla de él como profeta, Mateo 13, 57 y Mateo 21, 46. Amén. Así que es bien importante, ¿verdad?, esas notas. Ambos mueren en lo alto de un monte. Deuteronomio 34 del 1 al 5 nos dice y ¿verdad?, nos señala cómo fue que murió Moisés, y Jesús fue crucificado en el Gólgota. Juan 19, 17 al 18. Bien importante, Moisés, tipología de Moisés con Jesucristo. Moisés fue mediador entre el pueblo de Israel y, ¿verdad?, y Dios, porque él hablaba con Dios y le llevaba
el mensaje de Dios a su pueblo. Deuteronomio 5:5, Éxodo 32:11 y Éxodo 32:30. Ahora, si usted busca en Jesucristo, Jesucristo es el mediador nuestro, lo dice la palabra, entre nosotros y Dios, lo dice Primera de Timoteo 2:5. Amén. Primera de Pedro 2:9, Gálatas 6:16, habla acerca de eso. Hebreos 8:6. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Aquel velo es rasgado, lo que impedía que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios, y vemos de que Jesucristo mismo hizo provisión para que Él fuera el mediador, para que nosotros podamos tener acceso al Padre directamente. Dice que Él es el único camino, amén. Así que Él es nuestro mediador entre el Padre y nosotros, y está intercediendo por usted y por mí delante del Padre, amén. Amén. Algo bien importante es que ambos nacieron, ¿verdad?, bajo una hostilidad. Los dos nacieron en un periodo donde había reyes o faraones que estaban, ¿verdad?, hostigando al pueblo, persiguiendo al pueblo. Moisés nació bajo la persecución del faraón hacia los israelitas allá en Egipto, y Jesús, ¿verdad?, bajo el rey Herodes, ¿verdad?, que perseguía a los israelitas en su tierra natal. Amén. Así que en Mateo 2, del 1 al 3, usted puede encontrar, ¿verdad?, acerca de la persecución de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él pequeño. Amén. Gloria al Señor. Otra de los tipologías que podemos ver entre ambos es que ambos fueron hombres mansos y humildes, dice la palabra. Moisés en Números 12:13 habla de la humildad y de la mansedumbre de Moisés. Y de Jesús habla de la mansedumbre y de su humildad en Mateo 11:28 al 30. Y como le dije anteriormente, quiero recalcar esto, ya lo hablé, pero quiero volverlo a hablar. Ambos libertaron al pueblo de la esclavitud, como dije anteriormente. Moisés de la esclavitud de Egipto, y nuestro Señor nos libertó de la esclavitud del pecado para que tengamos acceso al Padre. Romanos 11:26 al 27, ahí también lo señala, ahí también lo indica. Gloria al Señor, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, el profeta perfecto, el mediador perfecto entre Dios y nosotros, nuestro sumo sacerdote. Y así entramos, ¿verdad? Que bueno que ya pudimos hablar de todos los prototipos de entre Moisés y Cristo, para que ustedes tengan una idea, según van hablando y según vemos todas estas cosas, como Cristo y Moisés hicieron, ¿verdad?, que es lo mismo por eso. Entonces vamos a entrar al primero de la lección, donde dice Deuteronomio 18:15, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré Jehová tu Dios, a él oiré. Si vamos a leer un poquito más arriba de lo que estaba sucediendo, era que Dios le estaba prohibiendo al pueblo que se juntara con estas otras naciones paganas. Estas naciones lo que hacían era que hacían sacrificio a los dioses de ellos, y ellos hablaban y profetizaban, pero que a favor del Dios de ellos, a favor de lo que ellos querían. Entonces, ellos eran de las cosas que ellos hacían, decían que pasaban sus hijos por fuego. Esto es cuando se los entregaban al dios Baal para que les diera prosperidad en estas cosas. Niños pequeños los entregaban a quemarlos ahí vivos. Y dice en una parte de la palabra que el Señor escuchó el gemido y el grito de esos inocentes. Entonces, que practicaban que la adivinación, esto era invocar espíritus inmundos. Ellos practicaban que la magia negra, y ellos sin consultar, y consultaban a qué, a los muertos. Todas estas cosas el Señor las prohibió y le dijo a ellos que entonces ellos van a escuchar solamente profetas. ¿De dónde? Del pueblo de Israel. Por eso dice profeta que como yo te levantaré a Jehová tu Dios, a él oirás, queriendo decir que solamente van a escuchar profetas que Dios levante del pueblo de Israel, porque Moisés a la misma vez era un profeta, y Moisés viene poniendo como que las reglas, como el prototipo de un profeta, cómo ellos se iban a dirigir
en tipo de la profecía, porque ellos tenían conocimiento cómo Moisés, Dios le hablaba, cómo Moisés, Dios sabía, porque lo que Moisés le decía al pueblo se cumplía. Entonces, eso era lo que el Señor aquí les estaba hablando, que solamente iban a tener de ti, de tus hermanos, refiriéndose al pueblo de Israel, no al hermano natural de Moisés. Bueno, ya, ¿usted quiere coger el otro? Sí, no, muy importante esa aportación que estás haciendo, hermana Zoraida, porque el mismo Espíritu Santo utiliza al mismo Moisés para decirle al pueblo cuáles eran los planes de Dios acerca del profeta, porque como usted había dicho anteriormente, si leemos los versículos anteriores de Deuteronomio, vemos que se habían levantado profetas falsos dentro de Canaán, ¿verdad? De todos estos, vecinos que estaban también alrededor, que eran pueblos enemigos de Dios, y el Señor le prohibió a ellos, ¿verdad?, que ellos pudieran escuchar la voz de estos profetas. Inclusive le habló y le dijo, el verdadero profeta ustedes van a saber cuál es, porque si el profeta hablare y se cumpliere, profeta de Dios es. Si profetizara y no se cumple, no es un profeta de Dios. E inclusive le dijo, si ustedes, el que profetice, dándole esas directrices a Moisés, el que profetizara del pueblo de Dios y profetizara mentira, tenía que ser bajo pena de muerte por profetizar mentira. Así que era bien serio lo que el Señor estaba hablando, ¿verdad? Aquí, y lo que estaba hablando, como decía la hermana Zoraida, era que Dios iba a levantar un profeta como Moisés, porque Moisés, ¿verdad?, considerado un hombre fiel, considerado un hombre manso, un hombre humilde, y estaba hablando de que Cristo vendría con esas mismas características, pero perfeccionadas, ¿verdad?, con una mejor altura, por decirlo de esa manera, era supremo lo que Jesucristo iba a hacer. Así que iba a ser un profeta conforme al corazón prácticamente de Dios, amén, que iba a hablar lo que Dios hablara y no iba a hablar mentira, porque ¿verdad?, la palabra lo dice, que Jesús, siendo 100% hombre y siendo 100% Dios, dice que no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Así que nuestro Dios es inmutable, es el mismo ayer y hoy, Él es verdad, Él es fiel. En Él podemos confiar, porque lo que Él dice es cierto y es veraz. Amén. 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 El 16. Que dice, conforme a todo lo que pediste, Jehová tu Dios en Horeb, el día de la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Bueno, ahí el Señor le está hablando, ¿verdad? Moisés hablándole al pueblo, dejándole saber de que primeramente él iba a ser ese profeta que ellos habían pedido por temor a que ellos, ¿verdad?, no querían acercarse a Dios cuando ellos vieron que en el monte de Horeb vieron relámpagos, ellos vieron el fuego del Señor cuando el Señor estaba hablando con Moisés y quería hablar con el pueblo. El Señor los había convocado a una asamblea. Ellos tenieron delante de Jehová y ellos le pidieron a Jehová, le pidieron a Moisés que Moisés fuera el mediador entre él y el pueblo, entre ellos y el pueblo. Entonces ahora Moisés le está recordando aquello que había pasado anteriormente, que ellos habían dicho en Éxodo. Eso se encuentra en Éxodo 20, si usted lo quiere, ¿verdad? Usted lo quiere buscar, 20, 18 al 26. Ahí es donde ocurren estos hechos, donde ellos están delante de la presencia del Señor, convocados por Dios en una asamblea, pero al ellos ver los relámpagos, el fuego, todas estas cosas, porque dice que la presencia de Dios tiembla la tierra, dice que el monte Horeb temblaba, gloria al Señor, se movía, y ellos tuvieron temor de eso. Entonces ellos le pidieron a Moisés, que no querían hablar con el Señor, que Moisés fuera el profeta por el cual Dios hablara, y ellos iban a seguir conforme a lo que Dios le dijera a ellos. Entonces aquí en Deuteronomio, que se le llama la segunda ley, es un recordatorio que le está haciendo Moisés. Lo que ustedes le pidieron a Dios, eso es lo que Dios va a hacer con ustedes. Le pidieron un profeta y Dios le va a dar un profeta. Yo soy ese profeta, pero le está profetizando al mismo tiempo que viene un profeta mayor que el mismo Moisés para hablar de parte del Señor. Amén. Amén.
Y el número 17, ¿verdad? Que dice esto. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. De lo que la hermana Janet, ¿verdad? Pues estaba hablando en esta asamblea, cuando ellos pues tuvieron temor y todo, y le dijeron a Moisés, ¿sabes tú? Que seas tú el que hable con el Señor, y de acuerdo a lo que tú nos digas, nosotros vamos a obedecer y lo haremos. Cuando ellos le dicen hacia Moisés, mire qué interesante, porque el Señor le dice, han hablado bien, queriendo decir que mientras ellos hablaban con el varón de Dios, y se estaban sometiendo, en otras palabras, a lo que él iba a traer de parte de Dios, el Señor estaba escuchando esa conversación. Tenemos que tener a veces mucho cuidado de lo que hablamos, con quién hablamos y de lo que estamos hablando, y especialmente a veces que se hablan del mismo varón de Dios. Y el Señor está atento a esas conversaciones. Y el Señor puede decir, me agradan lo que habla, pero también el Señor puede molestarse con las conversaciones que estamos teniendo. Y ahí podemos ver en el 17 que el Señor le dice a Moisés que escuchó lo que el pueblo le estaba hablando a él. Antes de que Moisés fuera a decirle al Señor el acuerdo que el pueblo quiso llegar con él, ya Dios lo sabía. Y Dios se agradó de esa conversación. Eso quiere decir que hay conversaciones, hermana Janet, que aunque las tengamos en secreto, el Señor las está viendo y está escuchando. El Señor dice en su palabra, ¿dónde huirás de mi presencia? Porque si te remontares a los montes, allí yo estoy. Si te fueres aún al fondo del mar, allí también Dios nos ve. Así que Jehová es Jehová Roy, el Dios que nos ve. Y tenemos que tener mucho cuidado de nuestras acciones, de nuestras actitudes, ¿verdad? Aún lo que hablamos y de lo que pensamos, porque Dios todo lo ve. Él es omnisciente, omnipresente, y Él todo lo sabe. No hay nada que nosotros podamos ocultar. Dice, ¿verdad? Un refrán, ¿verdad? Que la gente utiliza, dice, delante de Dios estamos desnudos, dejándoles, eso es una palabra, ¿verdad? Algo que la gente utiliza para dejar saber que delante de Dios no hay nada oculto, Él todo lo ve. Hay otra, ¿verdad? Otra de las cosas que la gente dice, delante de Dios la noche es como el día, porque no importa en la oscuridad que nosotros estemos y creamos en la profundidad donde estemos que estamos haciendo algo en lo oculto, y delante de Dios no está oculto. Delante de Dios todo está expuesto. Amén. Y el 18 pues habla, ¿verdad? Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les sabrá todo lo que yo le mandaré. Muy interesante. Como lo que la hermana Janet pues estaba hablando, aquí hay doble referencia, porque cuando el Señor va a dejar el pueblo, ya el Señor sabe, cuando se va a llevar a Moisés, el Señor nunca deja a su pueblo desamparado. Y el Señor le va a decir, levantaré profeta como tú. ¿Cómo qué? ¿Cómo era esto eso? Humilde, que la palabra de Dios no distorsionaba la palabra de Dios. Lo que traía era lo que Él le daba al pueblo. Si el pueblo le gustaba bien y si se enojaban también, pero Él era un hombre recto en la palabra de lo que Dios le estaba dando. Hoy en día que decimos, a veces estamos buscando profetas, pero los profetas están en los que Dios trepa en el altar a traer su palabra, porque el profeta es el que trae esa palabra, el que trae la advertencia, el que nos dice qué es lo que el Señor, ¿verdad?, está trayendo a su pueblo. Y el Señor le está diciendo en otras palabras, le dice a Moisés, voy a levantar profeta, aunque aquí también se está refiriendo al prototipo de Cristo, que este profeta y este sacerdote que iba a traer era mucho mayor que Moisés. Pero entonces aquí nos gusta, ¿verdad?, traer la doble referencia para que veamos que Jehová, no importa si alguien dice me voy de la iglesia, el Señor levantará otro, porque el Señor siempre va a traer su palabra y no importa quién Él tenga que usar. Y a veces creemos que somos los nenes lindos y no. El Señor usa a que Él quiere, pero su palabra la va a seguir llevando hasta el fin del mundo. Él va a cumplir porque está escrito y se va a cumplir. Mire, fíjense, me llama la atención que dice, pondré mis palabras en su boca. Y si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros leemos los evangelios, siempre Jesús decía que Él hablaba de parte del Padre. Siempre Él decía, yo hablo de parte del Padre. Pero siempre recalcaba que Él y el Padre eran uno en esencia. Y que son uno en esencia. O sea, lo que estaba diciendo era que lo que Él hablaba
era lo que el Padre le decía a él, pero era también lo que él tenía como convicción en acuerdo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres son uno, amén, en la misma esencia. O sea que hay un acuerdo en lo que hablaba el Padre con lo que Jesús decía. Y eso es bien importante para el que profetiza y para el que predica y para el que enseña, porque nuestra boca nos convertimos en profetas cuando estamos hablando la palabra de Dios, pero nuestra profecía tiene que estar en acuerdo, y siento la presencia del Señor de una manera extraordinaria, tiene que estar en acuerdo con lo que el Padre ha hablado, con lo que Jesús dice y con el Espíritu Santo nos dirija a cada uno de nosotros, porque algo que no vaya de acuerdo y mano a mano con lo que el Padre ha dicho, con lo que Cristo ha dicho, con lo que el Espíritu Santo nos envía a decir, lamentablemente estamos fallando al blanco, estamos errando al blanco. Amén. Sí, Señor, aleluya. Porque como ellos dicen, como dijo Cristo una vez, dijo, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Amén. Queriendo decir que nosotros tenemos que estar en la misma página, en el mismo pensar, en el mismo sentir, como Cristo lo estaba con el Padre. Por eso a veces decimos, tenemos que oír una oración eficaz y poderosa de dos personas o más que están en el mismo sentir y en el mismo acuerdo. Amén. Amén. Entonces, el hebreo, ahora vamos a entrar en Hebreo 3:1, donde dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra procesión, Jesucristo. Pues, ¿qué es lo que estaba pasando ahí cuando él les está diciendo esto? Porque acuérdense que los judíos y en el judaísmo, ellos hablaban mucho de los profetas del Antiguo Testamento, de Moisés, de Isaías. Ellos hablaban y tenían una convicción en la palabra de los profetas. Entonces aquí Pablo le está hablando y le está diciendo que sean partícipes también. En otras palabras, tenemos un profeta y tenemos nuestro sumo sacerdote, como lo que estaba hablando la hermana Janet, que es mucho más alto que Moisés. A él también tendríamos que escucharlo. Y traía algo por aquí, ¿verdad?, donde se habla de ellos, donde él dice que el versículo tenía un significado especial para los cristianos judíos. Para los judíos, la más alta autoridad humana era el sumo sacerdote. Para los cristianos, la más alta autoridad humana fueron ¿qué? Los apóstoles de Dios. Pero Jesucristo, siendo apóstol de Dios, que significa el enviado, y el sumo sacerdote es la autoridad suprema de la iglesia. Santo. Ahí estamos viendo donde ellos ahí Pablo estaba tratando de hacerles saber a ellos, sí, está bien, tenemos a Moisés, tenemos todos estos profetas, los grandes profetas y los varones de Dios que hablaron, pero tenemos uno que todavía es mucho más alto, que es de Moisés del que se está hablando, porque él es sumo sacerdote, él es profeta, y yo creo que este es el único versículo donde se refiere a Cristo como profeta. En muchos se habla de maestro, se habla de rabí, se habla de eso, pero aquí le está enfocando también que él era ¿qué? Profeta, porque también en el Antiguo Testamento que decían, profetas tienen a ellos que escuchar. Si Cristo es el sumo sacerdote, es un profeta, a él tenemos que escuchar. Amén. Y si es el sumo sacerdote era el líder espiritual que lo llevaba ¿qué? Al Padre en intersección. Tenemos el profeta que nos está hablando y tenemos después nuestro sumo sacerdote que intercede también por nosotros. Amén. Amén. Muy importante, ¿verdad? Lo que dice, añadiendo un poquito más a lo que dice la hermana Zoraida de Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos santos, nos está hablando a cada uno de nosotros, somos los hermanos santos, amén. Nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice, qué bendición, ¿verdad? Que somos partícipes de este llamamiento, cada uno de nosotros. Pero dice, de este llamamiento celestial, considerar al apóstol
y al sumo sacerdote, como decía ella, ¿verdad? Nuestra hermana Zoraida, acerca de que Jesús se le consideraba apóstol porque fue enviado por Dios mismo para cumplir el propósito de salvar al mundo. No solamente se le consideraba un enviado, sino un embajador, porque él venía en representación del mismo Padre. Amén. Siendo 100% Dios, se salió de su gloria, ¿verdad? Y se despojó de su gloria para venir a convertirse en un hombre, ¿verdad? Para padecer todo lo que nosotros padecemos, para sufrir lo que nosotros padecemos, para él poder, gloria al Señor, pasar todo lo que nosotros pasamos, para poder morir por cada uno de nosotros, para entonces él poder ser ese sumo sacerdote para interceder entre nosotros y el Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fallamos a Dios, o cuando nosotros pasamos por un sufrimiento, ¿qué hace Jesucristo? Dice, yo sé lo que él ha pasado porque yo estuve allí. Eso es lo que hace el sumo sacerdote entre Dios y nosotros. Cuando él intercede por nosotros, que nosotros estamos abatidos, estamos desanimados, él puede interceder por nosotros y puede orar por nosotros porque él pasó en un momento dado abatimiento, él pasó traición, él pasó, ¿verdad? Que alguien le fue infiel, alguien lo traicionó. Entonces él puede ser ese sumo sacerdote entre nosotros y Dios, gloria al Señor, y ser la persona, ¿verdad?, que interceda por cada uno de nosotros. Entonces por eso es que habla de que es el sumo sacerdote y que es el apóstol. Él es el embajador, el enviado, ¿verdad?, que Dios envió, valga la redundancia, para que él pudiera traer el mensaje del reino del cielo. Él vino a traer el mensaje del cielo, amén. No solamente con la palabra, porque la palabra dice en Juan 1:14 que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo es Dios, amén. Así que lo que quiere decir es que no solamente Jesucristo era la palabra escrita, pero estamos viendo que ahora Jesucristo es la palabra hecha carne. Amén. Por eso se le llama el embajador o el apóstol, o se le llama el enviado. Ya no era aquella palabra solamente plasmada, ¿verdad?, en el Torá, en aquellos, ¿verdad?, libros de la Biblia, sino que ahora eso que estaba allí plasmado se hizo realidad, se hizo hombre. Por eso es que se le llama apóstol, el nombre apóstol o embajador. Amén. Entonces dice el número 2, dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Santo. Comparando tanto a Moisés con él, hombre humilde, que es lo que dice la palabra de Cristo, que era humilde, era obediente, era lo que el Señor le decía, era lo que él hacía, ¿verdad? Entonces aquí le dice, el cual es ¿qué? Fiel. La fidelidad de Moisés al Señor, una fidelidad y obediencia que también la tuvo Cristo, siendo el hombre y siendo el Dios, obedeció al Padre en todo aquí en la tierra. Porque cuando Moisés el Señor lo iba a dejar porque se había enojado con el pueblo, ¿qué le dice Moisés? No, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Y a la misma vez que tengo obediencia, él está buscando de Dios en todo el tiempo. Y es lo que tenemos que tener nosotros, ese deseo de buscar del Señor todo el tiempo, donde digamos, Señor, los tiempos están malos, Señor, mira cómo está la situación, pero sin tu presencia no me dejes caer en un decaimiento espiritual, que yo no sienta tu presencia. Tenemos que anhelarla, tenemos que buscar cada día más y más con eso. Y Cristo y ellos fueron fieles, y la persona que es fiel, la obediencia le sigue, porque no vas a tener problemas siendo obediente cuando le eres fiel. Es como el hijo, cuando el hijo le es fiel a un padre y el padre le da un mandato, no tiene problemas con hacerlo, porque le es fiel a su padre. Como Cristo, vemos la fidelidad y la obediencia de Cristo, cuando en algún momento él dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Y el Padre, pues que como era el propósito, ¿verdad?, de la salvación de este mundo que él venía, Cristo se sometió. Cristo no empezó a refufuñar. Él le dijo, pasa de mí esta copa. El Padre no le contesta, queriendo decir, hay que seguir lo que venía. Y él sabía ya como Dios
lo que la carne, lo que el humano, lo que el cuerpo iba a padecer por esta humanidad de nosotros. Prácticamente el versículo 2 nos explica lo que dice el tema, Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Porque está hablando, dice, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, el que constituyó es Dios. Porque Él es el que manda, Él es el que envía, Él es el que, ¿verdad? Él es el que da las órdenes y todos los demás obedecen. Entonces, Jesucristo, como Hijo fiel, Él cumplió con todo lo que el Padre le envió. ¿Por qué? Porque lo que habla fidelidad quiere decir que es honesto, que es verdadero, que es digno de confianza, como yo le dije anteriormente, que es leal. Entonces, ¿por qué Cristo le fue fiel en todo al Padre? Porque ellos son uno, ellos son la esencia, porque es una sola esencia, porque Cristo mismo es la palabra. Entonces, Cristo no iba a traicionar lo que Él mismo es. Entonces, nosotros podemos ver la fidelidad de Cristo en que Él hizo lo que el Padre le envió a hacer como embajador, como enviado, valga la redundancia, y en todo fue fiel y fue perfecto, porque Él mismo no podía traicionar lo que Él mismo es, porque Él es la palabra. Por eso que ustedes van a ver siempre una certeza, usted va a ver una verdad en el Señor, usted va a ver esa veracidad, porque es que Él no puede ser... Él no puede equivocarse, Él no puede errar, porque Él mismo es la palabra. Entonces ahí vemos la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Como decía nuestra hermana Zoraida, sí, en un momento dado la palabra nos enseña de que Cristo, cuando estaba, ¿verdad?, en el Getsemaní, a punto de ser, ¿verdad?, arrestado, Él decía, pasa de mí esta copa, pero eso tenía un propósito bien importante para cada uno de nosotros, para que eso quedara plasmado en la palabra, para que nosotros entendiéramos que la humanidad de Cristo era real para aquellos que quieren negar la humanidad de Cristo, para que ellos vean que siendo 100% hombre y 100% Dios, Él también en ese momento se sintió agobiado, se sintió abandonado por todos, se sintió traicionado, gloria al Señor, y en un momento que se sintió abandonado, agobiado, desalentado, Él pidió la ayuda al Padre. Nos enseñó que en medio de las situaciones adversas nosotros tenemos que buscar la ayuda del Padre, que no hay nada malo con cuando nosotros nos sintamos agobiados, nos sintamos, ¿verdad?, desalentados, traicionados, de pedirle la ayuda al Padre. Pero lo más importante de pedirle la ayuda al Padre es que nosotros continuemos con lo que el Padre, con el propósito que el Padre tiene para nosotros, con la meta que Dios tiene con nosotros continuarla, porque si es el propósito de Dios, tenemos que ser obedientes a ese propósito y a ese proceso por el cual Dios nos quiere someter. Amén. Y vemos en Cristo que Él fue fiel hasta lo máximo, sabiendo que iba a padecer una muerte horrenda en la cruz. Él se sometió a lo que el Padre lo había enviado. Y ahí vemos una fidelidad tremenda en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Algo que quería traer, ¿verdad? No le estoy diciendo que esto está en la Biblia ni que eso no es así, es una opinión mía acá personal. Cuando el pueblo también va, ¿verdad?, por el desierto, que se empiezan a quejar con Moisés de que tenían sed, y el Señor le da las directrices a Moisés, ¿verdad?, que golpeara la peña. Yo leyendo esta lección, como que yo comparé también eso, que esa piedra, acuérdense que Cristo es que la piedra angular, y la piedra de la que va a brotar que agua de vida, y la piedra que Él golpea es la piedra que saca el agua. Y yo decía, Dios mío, hasta la piedra yo creo que podía ser hasta un prototipo de Cristo, porque Cristo es la piedra angular que después rechazaron que los edificadores. Entonces, porque yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué tú te enojaste tanto? Porque Moisés fue fiel, Moisés era obediente completamente, pero Moisés también era hombre, era humano, también como Cristo. Moisés, cuando era obediente, era todo, pero Moisés tuvo que un pequeño actitud. La actitud de Moisés fue cuando el coraje que él le dio cuando rompió la tabla, cuando le da la peña,
queriendo decir que a veces tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor quizás en esos momentos se enojó con la actitud de Moisés cuando azota la peña, ¿verdad? Y esa es la actitud de lo que Dios quiere librarnos a nosotros, porque ahora mismo nosotros, con las actitudes que hemos tomado a la religión, a Cristo, a la iglesia, a los directores, al pastor, el Señor estamos azotando esa peña que es Cristo. ¿Con qué? Con nuestras mismas actitudes. Lo mismo que el Señor condenó a quién, a Moisés, y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y era el fiel de él, era el amigo de Dios y vio a Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para tomar esas mismas actitudes? Estamos azotando otra vez la peña porque leemos esto y criticamos a Moisés, que fue y le eso porque fue la actitud de Moisés lo que Dios no le agradó. Las mismas actitudes que tenemos el pueblo de Cristo en estos momentos, como estamos actuando con él, le estamos azotando la piedra viva que es el Cristo de la gloria. Amén. Y así también, pues quería traerle ese pequeño porque lo sentí, ¿verdad? Cuando estábamos bien en esta lección. Y agregando un poquito sobre eso, ¿verdad? Por eso es que se muestra a Moisés, ¿verdad?, con una fidelidad increíble durante su ministerio. Pero Jesús mostró una fidelidad perfecta. Cuando lo ponemos, cuando lo comparamos los dos, aunque Moisés es prototipo de Cristo y se habla de que él tuvo una fidelidad increíble, ¿verdad?, durante su ministerio, pero hay una diferencia entre Moisés y Jesús, en que la fidelidad de Jesús durante su ministerio fue perfecta. ¿Por qué? Porque él es varón perfecto. Él no tuvo pecado. Por eso era que él era el enviado, él era el embajador para venir a redimir a nosotros como creyentes. Amén. O sea, como pecadores en ese entonces, para convertirnos en creyentes. Amén. Entonces, por eso es la diferencia entre Moisés. Moisés nos libró a un pueblo, ¿verdad?, que estaba cautivo por el pecado, ¿verdad?, en esa fidelidad increíble durante su ministerio. Pero entonces ahí entra Jesucristo, donde él muestra una fidelidad perfecta, que estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, sabiendo que muchos le rechazaríamos, que muchos no vamos a querer nada que ver con él, porque así es como, ¿verdad?, está el mundo de hoy. Él, aún sabiendo que muchos no le van a recibir, aún así, él murió por usted y por mí. Es por eso es que se llama Jesucristo. Su fidelidad fue perfecta, en verdad, cuando la ponemos y la analizamos entre Moisés y nuestro Señor. La de nuestro Señor fue perfecta, aunque la de Moisés fue increíblemente buena durante su ministerio. Amén. Y hablando de eso, entonces eso entra ahora mismo en el número 3, porque dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesucristo, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Amén. Sí, Moisés muchas veces, ¿verdad?, vio la gloria de Dios, y nosotros podemos ver, ¿verdad?, algunos de los versículos donde él vio la gloria de Dios, como le dije anteriormente, cuando resplandecía su rostro, Éxodo 34, 29 a 35, número 12, 6 al 8, número 16, ante los hijos de Coré, él vio la gloria manifestada de Dios. Pero sin embargo, Jesucristo no solamente se habla de su gloria, de que él obtuvo la gloria, sino de que él mismo nos llevará a nosotros a la gloria. Él fue el enviado. Es una diferencia haber visto la gloria, ¿verdad? Es una cosa haber visto la gloria como lo experimentó Moisés, como decía nuestra hermana Soraya, que habló cara a cara con Dios, dice la palabra, y por eso fue que él bajó resplandeciente del monte, ¿verdad? Porque había hablado con Dios y vino resplandeciente su rostro. Se lo tuvo que cubrir con un velo. Pero aunque Moisés tuvo una gloria por haber hablado con Dios, que Dios lo respaldó en varias veces, como le dije en estos versículos que le nombré, sin embargo, Jesucristo hizo algo mayor y algo superior, que es que nos llevó con su sacrificio a cada uno de nosotros a la gloria, porque dice que Él hizo para nosotros ese sacrificio perfecto para que donde Él esté, nosotros también estemos, donde Él fue a preparar morada para que usted y yo podamos estar allí,
donde hoy día, no importamos donde usted y yo vivamos ahora, lo importante es que nosotros tenemos una mansión celestial que pronto nos mudaremos de esta tierra para vivir ahí con nuestro Señor para siempre jamás. Amén. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo porque ese fue el propósito por el cual Jesucristo vino aquí a la tierra. Amén, amén. Es que eso está tremendo. Eso que usted trajo, hermana Yana, eso está tremendo. Moisés, en otras palabras, nos presentó la gloria. Pero Jesucristo nos llevará la gloria. Porque ya Él es gloria, es su esencia. Donde entonces vamos a estar con Él. Wow, es que de verdad que eso es tremendo. Entonces, cuando estábamos así también leyendo en este número 3, encontré algo también, está en Éxodo 34:10, donde dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, que es lo que estábamos hablando para que ustedes sepan. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto. Queriendo decir que sí, Moisés hizo milagros y prodigios, como se estaban viendo con los otros profetas. Por eso cuando Pablo empieza a hablarle aquí en hebreo, bueno, estoy diciendo Pablo, pero en hebreo no tenía eso. No dice necesariamente que no sea dice Pablo. necesario Pablo, sí. Pero mucha gente se cree que es por el estilo de cómo escribía, que escribe, pero perdónenme en esa, hermano. Entonces el de Hebreo, ¿qué le está diciendo también aquí a ellos? Moisés hizo milagros y prodigios, que es lo que ellos enfatizaban en eso, pero le quieren decir, pero hay uno mayor. En otras palabras, los milagros y los prodigios que hizo Moisés es porque venían de él, porque él es la fuente y él es la esencia. Entonces en eso querían de eso, para que supieran de dónde sacamos, ¿verdad? Que les vio cara a cara, porque algunos dicen, eso no lo dice la palabra, dice que ve cara a cara, Jehová muere, pero el Señor le está hablando y habría que leer todo eso para que ustedes pues vean. Y ahí entonces donde dice, la gloria mayor que Moisés. Moisés cuando baja, ¿verdad? Del monte Horeb, del Sinaí, como está diciendo nuestra hermana, tenía esa gloria, ese resplandor en su cara, que los demás no podían mirarlo y él se tuvo que cubrir. Cuando la gloria de Cristo, esa gloria es la que va a alumbrar el mismo cielo, porque allá no hay luz eléctrica, pero la claridad va a ser la gloria espectacular, que es el mismo Cristo que va a estar allí alumbrando a cada uno de nosotros, porque por eso decimos que nosotros somos luz y sal de este mundo, porque vamos a reflejar y estamos reflejándolo a Él. Aleluya. Y entonces decimos, Moisés es estimado digno de cuanto tiene mayor honra el de la casa, el que la hizo. Hablando ahí de qué, de la casa ahora que estamos entrando, que esta casa somos nosotros. Moisés trabajó, como dice, la casa del Señor en el tabernáculo y eso, pero ahora nosotros nos convertimos en ese tabernáculo. Ahora nosotros somos la casa donde habita el Espíritu Santo, la casa mayor. ¿Quién es el dueño, el más que tiene más posición? ¿El edificador o la casa? El edificador, porque ese es el que enseña su trabajo que él hizo. Nosotros somos esa casa que ahora el Espíritu Santo y el Cristo está trabajando todavía en esta casa para poder llevarla ¿qué? De gloria en gloria. Entonces esta casa por sí sola no se va a edificar, sino tenemos que el edificador, el que va a edificarla, que es el mayor de la casa. Mire, sí, eso lo explica en el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, lo que usted está diciendo, alguien la hizo, hablando de cualquier casa terrenal, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces tenemos, ahí nos enfatiza que Jesucristo está por encima de Moisés, es mayor que Moisés, porque él mismo es el creador, por lo que yo le dije anteriormente. Jesús es Dios. Él estaba en la antigüedad con el Señor desde el principio. En el principio era Dios, era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Lo dice, voy a leerlo de nuevo porque cometí un error. Juan 1 al 14. Juan 1
al 14, 1 al 14, pero habría que leer todo ese capítulo, pero yo no lo voy a leer, yo voy a leer el 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o sea, Jesús estaba con el Señor, el verbo, la palabra, está hablando la palabra, en el principio, o sea, que existe desde siempre, desde la eternidad, y el verbo era con Dios, o sea, está con Dios, y el verbo era Dios, hablando de la esencia de Jesucristo, de que Jesucristo es el Dios también verdadero en la misma esencia del Padre, es lo que está hablando ahí, o sea, que Él es el creador, o sea, que en la creación Jesucristo ya estaba, ya Él existía, porque Él existía desde la eternidad, Él no tiene principio ni fin, amén. Entonces está hablando de que Él es mayor por encima de Moisés. Gloria al Señor, debido a que Él es el creador de todas las cosas. Dice que por Él todas las cosas fueron constituidas, por Él todas las cosas fueron hechas, amén. Inclusive por Él es que nosotros estamos aquí, porque Él quiso tener, y fue iniciativa de Dios tener relación con el hombre. El hombre no era digno de ser salvo, pero era digno de Dios de salvar al hombre, amén. Así que Dios siempre quiso tener esa iniciativa con el hombre. Entonces, iniciativa de relación con el hombre, fue iniciativa de Dios. Entonces ahí vemos plasmado de que Jesucristo mismo es el creador de todas las cosas, porque estaba con el Padre desde el principio. Primera de Juan 1 al 14. Léase esos versículos que están bien importantes, bien beneficiosos para esta clase. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, uno, y el verbo era Dios, amén. Así que está hablando de nuestro Señor Jesucristo por encima de Moisés, amén. Así mismo. Y en parte de la palabra dice ahí, cuando los fariseos le fueron a atacar, porque él dijo que, ayúdame en esta, Yane, donde él habló de Abraham o de David, que le dijo que habló de él, y le dijeron, pero si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo tú ya sabías de ellos? Oh, sí. Porque queriendo en esa parte donde se está comprobando y se está volviendo a enfatizar que lo que dice Juan 1:1, ya Cristo estaba en el principio. Sí, Jesús tuvo que contestar, o sea, los fariseos lo confrontaron con una palabra que cómo era que él se atrevía a decir, ¿verdad? Que él era primero que Abraham, que ya antes de Abraham ya él existía. Lo confrontaron con eso porque vieron de la corta edad que era Jesús, que tenía, ¿verdad? Alrededor de 30, 31, 32 años, no sé en qué momento exactamente le habrán hecho a él, ¿verdad? Esa pregunta, pero fue durante su ministerio y él comenzó a los 30 años. Entonces sabemos que ellos lo vieron que era de corta edad. ¿Cómo tú vas a poder estar aún antes que Abraham, cuando tú lo que tienes son 30 años, y estamos hablando de que han pasado miles y miles de años, pero era que el Señor los estaba confrontando para dejarles saber a ellos que Él era primero que Abraham, porque Él antes que Abraham estaba hablando, ¿verdad?, de esa eternidad donde Él existía desde el principio, o existe desde el principio. Esto es una cualidad que tiene Dios que se llama aceidad, que quiere decir que Él existe desde el principio, que existe por Él mismo, que depende de Él mismo. Pero cuando hablamos de Dios, esas mismas cualidades y características las tienen el Padre y las tienen el Espíritu Santo. Ellos son eternos y no tienen ni principio ni fin. Entonces Él tuvo que corregirlo a ellos, pero los fariseos, sabiendo tanta palabra, que sabían aparentemente, pero no tenían verdad la sabiduría de parte de Dios, porque ellos estaban amparados solamente en la religión, y vemos que ellos no pudieron entender lo que Jesús le quería decir. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios, que hoy nosotros entendemos qué era lo que el Señor le quería decir, ¿verdad?, a ellos cuando le mencionó que Él era primero que Abraham, hablándole de su esencia de Dios, que Él estaba desde el principio con Dios y que Él siempre ha estado porque Él es Dios. Amén. Amén. Pues ya se nos ha pasado la hora, ¿verdad? Podemos terminar, nos faltan solamente el 6, vamos a leer el 6 y el 12 y el 13 y lo terminamos. Podemos terminarlo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y Él gloriamos en la esperanza. Dice, pero
Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriamos en la esperanza. Nos está dando un aliento aquí en Hebreo, ¿verdad? El que escribió Hebreo nos está dejando saber a nosotros que nosotros tenemos que mantener nuestra confianza en Dios por siempre, tenemos que tener nuestra convicción por siempre, no podemos volver atrás, que tenemos la responsabilidad de alentarnos unos a nosotros para que nosotros confiemos en el Señor hasta, ¿verdad?, que se acabe esto, hasta el fin de los tiempos. Amén. Es bien importante que nosotros entendamos esto porque la incredulidad es uno de los pecados más grandes que puede cometer el hombre, porque cuando nosotros tenemos incredulidad en cuanto a lo que Dios ha hablado y nosotros estamos haciendo a Dios mentiroso, así que es un pecado serio y que Dios lo toma muy en cuenta, claro que sí, porque significa que nuestro corazón está apartado de Dios, así que tenemos que, ¿verdad?, que tener mucho cuidado con eso. Ahora, cuando nosotros leemos el 2 y el 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. O sea, explica lo que le estaba diciendo ahora, ¿verdad que sí? De la incredulidad, que tenemos que mantenernos, retener nuestra fe y nuestra confianza en el Señor siempre. Y la esperanza. ¿Cuál esperanza? Bueno, la esperanza de una vida eterna donde Dios nos ha prometido de que Dios mismo, ¿verdad? Para eso fue enviado nuestro Señor Jesucristo. Luego nos habla de la incredulidad, de lo que le expliqué, que no debemos nosotros, ¿verdad?, de entrar en la incredulidad, porque la incredulidad se opone a la fe. Tenemos que creer a Dios, porque si no lo convertimos en mentiroso. Así que la número 13 dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por engaño del pecado. Nuevamente, el número 13 explica el número 12. O sea que es bien importante nosotros no apartarnos de los caminos del Señor y siempre creer en Dios y mantenernos firmes en lo que Dios nos ha hablado y creer que su palabra es veraz, que es verdadera y que lo que Él dice y Él promete se cumple, para que nosotros podamos alentarnos en eso que el Señor habló, para que puedan nuestra vida, seamos fortalecidos los unos a los otros, podamos fortalecernos en la fe y alentarnos unos a los otros, ayudándonos unos a los otros. ¿Para qué? Para que el engaño no venga a nosotros, porque, ¿verdad?, siempre nos han enseñado que un pensamiento, si usted tiene un pensamiento que es malo, tiene que erradicarlo con otro pensamiento. El pensamiento tiene que ser bueno, pero de la misma manera, si el pensamiento es malo y usted no lo erradica, usted va a caer en el engaño. Porque el pensamiento malo te lleva al engaño. O sea, si su pensamiento no es bueno, te lleva al engaño. Por eso es que nuestro pensamiento debe de estar y nuestra convicción debe de estar en pensamientos de incredulidad, nos llevan a que seamos fácilmente engañados. Así que tenemos que nosotros creerle a nuestro Dios todo el tiempo. Amén. Exacto. Así que ¿verdad? Como Cristo estaba haciendo milagros, como dijo, y sanando, donde único no hizo muchos prodigios y milagros fue en Nazaret, donde fue su propia casa, porque dice que por la incredulidad de tanto, uno donde él nació, donde él se crió, su propia casa, como uno dice, no pudo hacer milagros y prodigios por la incredulidad. Y la incredulidad es también la duda. Y si empezamos a dudar en el Señor, en que nosotros, tampoco Dios puede obrar en una mente que está disturbada y hay incredulidad entre nosotros. Amén. Hermanos, gracias. Gracias. Hemos llegado pues al fin de esta clase. Le damos las gracias a todos los que se conectaron, que el Señor nos haya edificado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que hayamos aprendido algo más de su palabra, que cada día este es el propósito que el Señor pues tiene en estas clases. Amén. Dios le bendiga a todos, que Dios continúe bendiciendo a nuestra hermana Zoraida que estuvo con nosotros. Reciban un caluroso saludo de nuestros pastores, nuestro pastor Carlos Quintana, Débora Santiago, gloria al Señor. Reciban los saludos de nuestros pastores, ellos siempre están conectados, siempre le envían saludos, reciban su abrazo, ¿verdad?, a la distancia, pero más unidos que nunca. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, en esta hora queremos excusar a nuestra hermana Aida. Nuestra hermana Aida pues necesita nuestras oraciones, no pudo estar con nosotros, ella mañana será sometida a cirugía y, ¿verdad?, vamos a estar orando por ella. La hermana Damaris Agosto nos saluda en esta tarde, Dios le bendiga, hermana Damaris,
un placer, ¿verdad? Y un privilegio de parte de Dios que usted siempre pueda estar con nosotros y nosotros, ¿verdad? Eso lo apreciamos. La pastora Elizabeth Torres también nos saluda. Saludos, reverenda Elizabeth Torres, de parte de nosotros también. Dios le bendiga. La hermana Gloria Flores también siempre está conectada con nosotros. Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana Misionera envía saludos. Gloria al Señor. Le enviamos también saludos a la Iglesia Cristiana Misionera de parte de nosotros. Gloria al Señor. Nuestros pastores nuevamente saludan a las maestras. Gracias a los pastores, ¿verdad? Como dije anteriormente, ellos están conectados. Y también saludan a la congregación y también nos envía un abrazo. Pastores, recibimos su abrazo también igualmente. Y la hermana Bexaida pide oración por la familia Rodríguez, por fortaleza. Y yo también, amados hermanos, le pido la oración por mi hermano que le hicieron unos estudios y salió con una vena del corazón, ¿verdad? Está tapada y lo van a estar sometiendo, ¿verdad? A una pequeña cirugía el 29 de septiembre, pero yo sé, ¿verdad?, que Dios tiene todo bajo control, pero le pido, ¿verdad?, sus oraciones. Así que vamos a orar, ¿verdad?, por todas las personas que han pedido oración, nuestra hermana Ida, por la familia Rodríguez, por mi hermano y todos aquellos que lo necesitan. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, adoramos tu nombre porque tú has estado con nosotros en medio, Señor, de este estudio, Padre amado. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, dices en tu palabra que si nosotros pedimos algo en tu nombre y que si 2 o 3, Señor, se unen en tu nombre, tú lo haces, Padre amado. Te pedimos por nuestra hermana Ida, Padre amado, para que tú pongas tu mano poderosa sobre ella, Padre. Que seas tú dirigiendo las manos, Señor, de esos cirujanos, Padre amado. Que seas tú obrando de gran manera y que ella pueda testificar de la grandeza tuya, Padre amado. Señor, te pedimos fortaleza por la familia Rodríguez. Que seas tú fortaleciéndolo, que seas tú pasando el bálsamo de tu espíritu por sus almas, Dios mío. Que seas tú consolando, Señor, aleluya, sus almas, Padre amado, como solamente tú lo sabes dar. Darle, Señor, aleluya, esa paz que sobreabunda todo entendimiento, Señor, consolación, Señor, y fortaleza de parte tuya. Lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Te presento a mi hermano Julio, Padre amado, Señor, pidiéndote, Señor, que tú termines la obra que has comenzado en él, Padre amado. Declaramos salud sobre su vida, Padre amado, y creemos, mi Dios, que tú lo haces, Señor, porque tú, Señor, Padre Santo, eres Jehová Rafa, el Dios nuestro sanador, y nosotros lo creemos, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y un abrazo a la distancia.